¿Sí? Ok, listo, muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar un tiempo para ir recogiendo, como Jonathan les dijo, ya estamos cerrando nuestra serie de Santiago y ha sido una serie muy, muy especial. Esta carta desde un comienzo siempre la pensamos como algo muy práctico, sumamente práctico para nuestra vida. Y bueno, antes de arrancar y de leer nuestro texto de hoy, quisiera recordarles, muchas gracias, eh, preguntarles, ¿ustedes se han percatado cuál es la diferencia que existe entre la forma en que una persona que cree en el Señor Jesús y que ha decidido entregarse como un discípulo suyo para seguirlo? ¿Qué diferencia hay entre un creyente, que es como el título que le hemos asignado a estas personas, un creyente en el Señor, y una persona que no cree en el momento en que atraviesa diferentes pruebas en la vida? ¿Qué, qué diferencia hay? Porque hasta acá no, ya toda la serie nos ha dirigido a entender que realmente no hay ninguna diferenciación que se haga entre la vida de una persona que sigue a Dios y otra que no sigue a Dios, pues estamos en un mundo caído y experimentamos el sufrimiento de diferentes maneras. Entonces nosotros aquí en esta creación no tenemos como un pase para no sufrir, como una exención de sufrimiento o alguna cosa por el estilo, no. Nosotros vivimos los sufrimientos igual, es decir, a nosotros igual nos atracan, nosotros igual nos enfermamos, a nosotros igual nos quedamos sin empleo, nos persiguen las deudas, es decir, no tenemos como alguna cosa que nos proteja de una manera especial. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, el texto de hoy nos va a mostrar, digamos que una de las cosas que son esenciales para marcar la pauta que diferencia la forma en que una persona que no cree en el Señor vive la vida y la cotidianidad de la vida, y una persona que decide creer en Él y se hace un discípulo suyo. Hoy vamos a hablar particularmente del tema de la oración. Y ahí adelantándome un poco en la predicación, les quería recordar esta comprensión. Nosotros vivimos de la misma manera que las otras personas alrededor nuestro. Vivimos en un mundo caído y quebrado, donde el sufrimiento es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Pero nosotros tenemos al Señor Jesús caminando con nosotros. Por eso es que, como decía Jesús mismo, mira, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Eso es lo que marca la diferencia radical en la manera en que una persona puede experimentar un evento doloroso y un creyente puede experimentar un evento doloroso. Lo que marca la diferencia es su relación con Cristo. Y eso se vive a través de la oración, que es el tema que trabajaremos el día de hoy. Pero antes de meternos en el contexto, perdón, en nuestro texto, quiero meterme en el contexto del texto. Hay un versículo en el capítulo 5 que ustedes tienen, que según la Biblia que estén leyendo, va a estar dentro del título anterior o dentro del título posterior. Es decir, va a estar conectado con el versículo 7 del 7 al 12 o va a estar conectado desde el versículo 12 al 20. Hay un versículo que, bueno, varios comentaristas han dicho, esto es como un contexto y algunos lo tiran hacia arriba, algunos lo tiran hacia abajo, porque no saben muy bien qué hacer con ese versículo 12, que es como parte del contexto del tema de la oración. Permítame leérselos. Dice Santiago, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Y bueno, leyendo varios comentaristas a la hora de estudiar este texto, algunos lo enlazan arriba, si ustedes recuerdan muy bien, la semana pasada hablábamos de la perseverancia y la paciencia en medio del sufrimiento. Y algunos lo conectaban como que, ¿sabes qué? Es que el tema de jurar era como una salida que los hermanos podrían tener en un momento de prueba, de decir que iban a hacer algo y al final no lo hacían. A promesas, ¿sí? Otros comentaristas lo conectaban con si estás afligido, si estás enfermo, entonces ora o canta alabanzas.
diciendo como que, mira, en vez de estar jurando cosas y prometiendo cosas que quizás no vas a cumplir, que es como la advertencia que hace Santiago, más bien dedícate a orar, ¿cierto? No prometas cosas que no vas a hacer, más bien ora. Entonces, por A o por B, varios han llegado al punto de tratar ese versículo 12 como algo completamente aparte. Sin embargo, voy a hacer una mención muy sencilla de ese versículo porque hay algo propositivo que tiene Santiago para nosotros como creyentes a través de él, que es que un creyente, en cualquiera sea la situación que esté experimentando, un creyente es una persona que sabe que su palabra debe hablar con veracidad, consciente de que toda palabra será juzgada por el Señor. Pero particularmente, y creo que es algo muy apropiado para nosotros hoy en nuestra cultura, sobre todo la paisa, que somos como tan confianzudos y demás, un creyente debe ser identificado como una persona de palabra, que su sí sea sí y que su no sea no, en los negocios, en los acuerdos, en las reuniones que va a tener, en cualquier cosa. Un creyente debe saber que las palabras que salen de su boca deben cumplirse. A mí me encanta un hermano nuestro que siempre me dice, no, usted sabe que yo soy un hombre de palabra y a mí me encanta porque sé que es así. Y sé que lo que él me dice, así va a ser. Así después diga, ay madre, ¿yo por qué hice esto? Pero me encanta que diga eso, porque así debe ser un creyente, una persona con palabra, una persona de palabra, como lo decimos culturalmente. Ahora, del versículo 13 hacia abajo, nosotros vamos a ver que Santiago ya va a envolver todo un tema acerca de la oración. Y quiero desarrollarlo como lo he venido haciendo en las semanas pasadas, irlo desarrollando por partes. Entonces vamos a leer el versículo 13, del 13 al 15. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Vamos primero con esta parte. Si ustedes se dan cuenta, Santiago nos introduce como tres diferentes situaciones que el creyente puede pasar. Una es el tema de la aflicción. La otra es el tema de estar como contento, con contentamiento, con buen ánimo o animado en su vida. Y la otra es si experimenta enfermedad. Así que Santiago aquí nos va a mostrar como que cuál es la función o cuál es el rol de la oración en la vida del creyente. ¿Qué hacer? Cómo el creyente camina en esta vida, no solamente en medio de las pruebas y aflicciones que ya nos ha dicho a lo largo de toda la carta, sino aun cuando está bien. Lo primero que nos dice es, mira, mis hermanos, si alguno de ustedes está pasando por aflicciones, y ese término literalmente está refiriéndose a cosas externas, como infortunios que han venido sobre la vida del creyente, cosas externas que han llegado a afectarlos, sean sociales, culturales, familiares y demás. Si has sido afligido por algún infortunio en tu vida, entonces, ¿cuál es la herramienta de gracia que el creyente tiene para vivir a través de eso? Mis hermanos, oren, oren. Y bueno, esto parece como muy simplista, diciendo como la verdad, como que bueno, que ore, pero que ore qué. Nosotros, obviamente, en medio de las tribulaciones y de las pruebas, lo que normalmente hacemos, luego de que nos damos cuenta de que no somos capaces de cambiar las situaciones y que necesitamos a Dios, es que oramos. Y la forma en que oramos es que le pedimos a Dios que cambie las circunstancias. Sin embargo, una de las cosas que nos muestra este texto es que pareciera que en la aflicción nosotros tenemos un precioso regalo en la oración, no porque nos da como una línea directa a la fuente que puede cambiar las cosas, sino particularmente porque nos da una línea directa a Dios. Eso es una de las diferencias que tenemos entre creyentes y no creyentes. Que cuando pasas por un infortunio en tu vida, tú y yo no estamos solos, no estamos solos. Nosotros tenemos un acceso que otras personas no tienen, y es que tenemos acceso a Dios y podemos entrar en comunión con Él, porque la oración, como le hemos venido hablando, no es algo que yo hago en una sola vía, como que yo le digo a Dios que necesito, sino que la oración es una cosa bidireccional, donde yo también escucho la voz, la dirección, la esperanza, el ánimo, el aliento de parte de Dios.
Entonces, si estás pasando por un infortunio, ¿qué nos dice Santiago que hagamos? Mira, hermano, acógete a lo que tienes por gracia de parte del Señor, que es que tener la oportunidad de hablarle a tu buen Padre que está en los cielos. Lo siguiente que nos dice es, bueno, alguno está de buen ánimo, alguno está animado, está bendecido, próspero, glorioso o en victoria. Alguno tiene como contentamiento y alegría en la vida por las cosas que están pasando. Y me encanta que Santiago, en medio de una carta que nos ha mostrado tantos abusos, tanto sufrimiento y demás cosas, me encanta que meta este elemento de, hay alguno que esté animado, alguno que se sienta que Dios lo está bendiciendo, que está contento con su vida, con las cosas que el Señor por su gracia está permitiendo que pasen en su vida, en su familia. ¿Está alguno viendo eso? El creyente es animado en esos momentos a cantar alabanzas. Y yo no sé, pero he tenido muchos diálogos con muchas personas al respecto de esto. Y me dicen, ay, pastor, es que yo no sé, uno como que está bien y uno se olvida de Dios. ¿Han escuchado eso? Como que uno está bien y uno se olvida de Dios. Constantemente he escuchado esa idea de que parece que el bienestar en nuestra vida, la paz, la tranquilidad, es un momento en donde uno como que se relaja y se tranquiliza con respecto a su relación con Dios. Por el contrario, Santiago le dice al creyente, mis hermanos, ¿saben qué? Si ustedes están en su vida, en un punto en el que se sienten tranquilos y en paz, contentos, disfrutando de cosas hermosas y preciosas en su vida, mis hermanos, ¿saben qué tienen que hacer? Canten alabanzas. Así que en últimas es lo que es ese tema del cantar alabanzas. Cantar alabanzas también es un acto de adoración. Y eso inmediatamente nos conecta por allá a un salmo que varios hemos memorizado y lo recordamos con mucho aprecio, del Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor, y alabes todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pareciera que cuando vengan tiempos de paz, de tranquilidad y de prosperidad a tu vida, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que recordemos de dónde proviene ese bienestar y esa paz, que eso proviene de nuestro Señor. Así que bueno, en medio de las aflicciones, ora y tienes el acceso directo a tu Padre, que no vas a vivir como un huérfano. Pero si estás bien, estás tranquilo en la vida, también puedes acceder a Él para darle gracias. Y eso es algo que te está constantemente recordando, que lo que tienes y disfrutas no ha venido de ti, sino de su misericordia que te ha otorgado en Cristo. Lo dice el versículo 14, mete una tercera realidad y es el tema de la enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Y aquí Santiago nos mete como en una tercera realidad. Ya no hay aflicciones de afuera, ¿cierto? Sino que hay algo que internamente ya está pasando, algo que en nuestro cuerpo se siente. Y aunque algunos han alegado como el tema de, bueno, quizás esto es una enfermedad espiritual, los comentaristas afirman que literalmente los términos que están utilizando apuntan a pensar que es una enfermedad física. ¿Qué debe hacer un creyente cuando está enfermo? Dice nuestro texto que debe hacer llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ese término llamar en el griego tiene como una fuerza en particular, que es como de urgencia. Por eso se ha entendido que este llamar es que no es como que yo tengo una gripa y entonces debo llamar a los ancianos, sino que Santiago está apuntando a las personas que literalmente están en una condición de fragilidad, de vulnerabilidad, que literalmente no se pueden mover. Y le dice, sabes que si tú estás en ese momento, llama como un carácter urgente a los ancianos. Y si de pronto tú no estás muy familiarizado con esta palabra como ancianos, no se está refiriendo a las personas más viejas de la comunidad, se está refiriendo particularmente a los líderes. Es un término que el Nuevo Testamento menciona como presbíteros, pastores o ancianos. Todos son la misma cosa, bíblicamente. Entonces, llama a los líderes de la iglesia para que oren por ti y te unjan con aceite en el nombre del Señor. De ahí es donde quizás quienes vienen de un contexto más católico como el que yo vengo, han escuchado este tema de la extrema unción, que es cuando los sacerdotes van generalmente ya en los últimos momentos de una persona en enfermedad,
para ungirlo con aceite. Digamos que es el versículo en donde se ha soportado esta práctica o este sacramento de poder poner aceite para la persona que ya de alguna manera está desahuciada. Sin embargo, en nuestro texto, en nuestro texto no lo menciona como algo que es de última instancia, no, sino como una realidad a la que podemos tener acceso, con la esperanza de que Dios puede cambiar esa realidad de enfermedad. Así que lo que está diciendo es, llamen a los líderes. Y esto me encanta porque las primeras instancias es, bueno, si estás afligido, si estás de buen ánimo, pues bueno, tú puedes comunicarte con Dios, tú puedes acceder a Dios. Pero hay otra instancia a la que Dios te ha dado acceso por su gracia, y es poder tener a líderes, ancianos, pastores, que cuidan de tu vida y de los cuales puedes acceder. Aquí hay otro mover de la oración, que es cuando líderes de nuestra comunidad oran por nosotros. ¿Qué es lo que nos dice esa oración? Versículo 15, que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará. Y aquí hay que hacer algunas claridades por nuestro contexto, porque cuando hablamos de la oración de fe, para muchos quizás inmediatamente se les viene a la mente ese momento en las campañas evangelísticas que de pronto vivimos o en algunas iglesias vivimos, que era el momento de cierre de la predicación, cuando te dicen, mira, haz esta oración conmigo, que era como la oración del pecador. Y uno decía, bueno, reconozco mis pecados, acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador sobre mi vida, y lo denominamos como la oración de fe. Pero nuestro texto no se refiere como a una oración mágica o una estructura de oración, un formato que se debe hacer, sino que se refiere a una oración que es ofrecida con fe. Es una oración que es ofrecida con confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando los ancianos ofrecen una oración que irradia una entrega y una confianza absoluta en el Señor? Dice Santiago que sanará al enfermo, el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Nos dice que hace como esas tres cosas, no solamente sana, sino como que el Señor lo levanta y literalmente lo perdona. Algunos han anotado esto como un camino de salvación, pero Santiago se está refiriendo puntualmente a un aspecto físico de la sanidad del ser humano. Pareciera que hasta acá, si alguien está enfermo, lo que necesitamos son hombres muy especiales, que confían en el Señor para que vengan y oren. Es curioso que no tiene este tema de poner las manos, que aparece en otras partes del Nuevo Testamento, sino que aparece el tema de la unción con aceite. Entonces, hasta aquí pareciera que son para hombres especiales, pero esto necesita otra claridad. No solamente la oración de fe, sino que necesitamos aclarar que es este tema del aceite, el aceite de la unción. Si tú has tenido la oportunidad preciosa de leer las escrituras, has visto que el aceite ha aparecido, el aceite de oliva ha aparecido en diferentes momentos de la narrativa bíblica siendo usado para ungir de manera especial a reyes o líderes o profetas del Señor, como una forma de mostrar que están siendo escogidos para una tarea especial. En el Nuevo Testamento, esta es la referencia donde quizás con mayor claridad aparece usándose el aceite para la sanidad. Sin embargo, en los evangelios de Marcos y Lucas vemos esta práctica en los discípulos de Jesús, que los envía a orar, a imponer manos y a ungir con aceite. Sin embargo, no tenemos como muchas más referencias hacia adelante, como que siempre que se oraba por alguien, entonces había que ungirlo con aceite. ¿Por qué el aceite? El aceite, ya en el marco del Nuevo Testamento, tenía como una reputación o una fama de tener como propiedades curativas, algo así como la penca de sábila, ¿cierto? Como que sirve para de todito. Eh, el aceite, no sé si lo recuerdan por allá en la parábola del buen samaritano, que al hombre que golpearon, al samaritano, lo sanaron con vino y aceite. Pareciera que en el contexto cultural se dio esta idea de que el aceite tenía propiedades curativas y entonces se sumó como un ícono para poder ungir a la persona que estaba enferma.
no se ponen muy de acuerdo en el tema de si es que el aceite era vital pareciera según el libro de Hechos y el resto de las narraciones de las cartas, que no era como una cosa esencial, es decir, que uno no tiene que andar como anciano o como pastor con un tarrito de aceite. Bueno, ahorita andamos con alcohol por todos lados, pero no tenemos que andar como un tarrito de aceite para orar por todas las sanidades, como que es que esto es un elemento como de la poción mágica, como quizás algunos, eh, algunos recordamos en otros momentos de nuestra vida, no sé el trasfondo que tú tengas, pero seguramente te puedes recordar con la cabeza llena de aceite, ¿cierto? Embadurnado por muchas partes mientras oraban por ti. Y bueno, y bendito sea el Señor que ha utilizado estas prácticas durante muchos años en nuestra vida, nos ha animado en la fe. Sin embargo, algo que la Biblia no quiere como dar la imagen, no quiere dar la imagen como que el aceite es esencial. Es decir, el aceite culturalmente pareciera que tenía como algo simbólico. Algunos dicen que el tacto también era como algo de imponer las manos. Sin embargo, es claro en Santiago, al ver que el Señor es el que hace, el Señor es el que opera y que se dice en el nombre del Señor, es claro que el tema de la sanidad no está ni en el anciano que va, ni en la calidad del aceite. Es decir, tú no necesitas un aceite traído de Israel para poder ser sanado, porque la sanidad solo es operada por el Señor y soberanamente según su voluntad, ¿sí? Entonces, no es como una fórmula mágica, a pesar de que a veces este texto nos deja como con la idea de, uy, no, entonces lo que necesitamos hacer es 1 más 1 igual 2, sale. Ahorita vamos a hacer unas claridades al respecto, digamos como en el marco del Nuevo Testamento. Versículo 16. Entonces, hasta aquí nos ha mostrado la oración de manera personal en momentos de aflicción y en momentos de bienestar, una oración de gratitud, de canto de alabanzas. Después nos ha mostrado que en tiempos de enfermedad Dios nos ha dado la gracia de contar con otros hermanos, en especial como unos líderes que pueden orar por nosotros con fe al Señor para recibir sanidad y el perdón de pecados. Pero Santiago continúa desarrollando el tema de la oración y pareciera que nos amplía el espectro de la oración, que no es solamente una cosa que tú y yo tenemos con Dios, sino que otros, como nuestros pastores, pueden hacer sobre nosotros. Y aquí es otro elemento más amplio, que tiene, digamos que un alcance mucho más extenso. Versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ese por eso, ese conector está metiéndonos con la idea de arriba, que es que la oración de fe tiene mucho poder para sanar, pero también para perdonar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, desaparecen los ancianos y nos dejan el marco de la comunidad, de los hermanos y hermanas en la fe. ¿Qué es lo que nos dice? Mira, como la oración que se ofrece con fe es tan eficaz y tiene tanto poder, mis hermanos, consideren abrir su corazón para que otros puedan orar por ustedes. Pero nos mete un tema adicional, que es el tema de la confesión de pecados, que bueno, y que tiene que ver una cosa con otra. Quizás algunos hemos vivido en esta idea de que de los amigos de Job, que las enfermedades son a razón de un pecado que está escondido, que no ha pasado. Y aunque aún psicólogos y terapeutas hablan de eso hoy en día, de que hay enfermedades que son básicamente como la eh, somatización, la somatización de algunos temas que no se han tratado en nuestra vida, totalmente reales, pareciera que sí hay cosas pecaminosas que produjeron en los creyentes enfermedades. Y por eso Santiago nos dice, mira, ya que la vida de comunitaria es tan importante y ya que nosotros experimentamos enfermedad en nuestra vida, pareciera que intencionalmente y activamente deberíamos hacer 2 cosas. Uno, vivir con el corazón como limpio, vivir a cuentas con el Señor, pero también con nuestros hermanos, ¿cómo? Confesando nuestro pecado, confesando nuestras luchas a otros. Y otra vez, quizás algunos, cuando
hicimos, hicimos pasos, digamos como que dimos pasos dentro de la iglesia cristiana y fuimos criados en otros contextos. Recuerdo mucho el tema, ¿no? Que iba y se arrollaba y le decía al párroco, digamos, como sus pecados y le daban una lista de cosas que debía hacer para poder como expiar sus pecados. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, empezamos a entender que nosotros teníamos acceso directo, que nosotros teníamos un gran sumo sacerdote que era Cristo y que Él intercedía por nosotros ahora delante de Dios. Y eliminamos esta idea de la confesión, pero Santiago la mete acá. Dice, es muy importante que tú, si estás batallando con cosas en tu vida y estás cayendo en pecado y tienes pecados guardados que nadie más conoce, lo que Dios te invita a hacer es, mira, llama a un hermano o una hermana, ojalá del mismo sexo, que al cual tú tengas confianza y le digas, mira, ¿sabes qué? Hice esto y nadie más sabe esta situación y quiero confesarte mi pecado. Ahora, para qué decirle a un hermano lo que yo hice si en últimas Dios es el que me perdona? Creo que esto tiene algo precioso para nosotros y es recordarnos que la fe se vive en una experiencia comunitaria, comunitaria. Pareciera que el hermano no solamente recibe esta información para estar alerta y cuidarte, sino también que recibe esta información para orar, como dice así, confiesen los pecados y oren unos por otros. Imagínate que va a orar un hermano por ti cuando le confiesas tu pecado. La expectativa que tenemos es que nos lleve a recordar el perdón gratuito que hay para nosotros en Cristo, que nos aliente en la fe, que nos restaure, como nuevamente el Nuevo Testamento nos lo muestra en diferentes ocasiones, que restaure al hermano, y lo vamos a ver la próxima semana. En últimas, cuando tú callas tu pecado, como dice el Salmo 32, tu vida empieza a secarse y empiezas a morir hasta que llegas y confiesas tu pecado. Confiesas tu pecado. En ese momento hay algo que se empieza a sanar en tu vida. Al conectar la enfermedad con el pecado, no sé si ustedes inmediatamente conectan este tema como que es que Jesús quiere traer una sanidad más integral a nuestra vida, que no solamente quiere sanar nuestro cuerpo, sino que quiere sanar nuestra alma. Y seguramente recuerdan esta escena del hombre que es llevado por cuatro amigos y, y lo desciende por un hueco que hacen en el techo. Y Jesús, viendo a los fariseos ahí alrededor toda la escena, llega y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y como que bueno, y pues lo traímos fue como para que se sanara, ¿no? Eh, y luego los fariseos dicen, pero este quién se cree para estar perdonando pecados, solamente Dios puede perdonarlos. Luego Jesús dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla y levántate y anda. Y él se levanta efectivamente. Porque, mis hermanos, una cosa que necesitamos entender es que a pesar de la predicación popular que hemos tenido de Dios como un sanador, como un arreglador de cosas, uh, el Señor quiere sanar integralmente al ser humano. Y lo que más le importa es la sanidad de su corazón, la sanidad de su alma. Si bien Él puede también sanar, como nos dice efectivamente este texto, nuestro cuerpo físico. Para finalizar, Santiago nos cita un ejemplo y nos va a hablar de un hombre, de Elías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Para qué Santiago mete esta historia? Si ustedes recuerdan en la serie de predicaciones, ya Santiago nos ha citado a varias personas. A Abraham, a Rahab, la semana pasada nos citó a los profetas y citó a Job. Siempre Santiago nos está poniendo a estos hombres y a esta mujer como un ejemplo a seguir en el tema puntual que está diciendo. Por eso cierra el tema de la oración mostrándonos un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios como era Elías, que hizo cosas magníficas, pero lo describe de una manera muy especial, un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Para qué Santiago está metiendo eso?
Santiago quiere darle esperanza a los creyentes, quiere darnos esperanza a nosotros. De que es que la oración no requiere un conocimiento teológico excelso, no requiere grados de seminario. La oración no requiere ser una persona de alguna manera como santa, completamente limpia, una persona que de alguna manera no tiene dudas en su fe, que no se siente frágil y débil. No, la oración es realmente un vehículo donde personas débiles y frágiles como nosotros tenemos acceso a un gran Dios que tiene poder. En últimas, cuando cita esto, lo que está diciendo es, mira, esto no se trata de la calidad de la oración, ni de la calidad de la fe, sino de la calidad de Dios a quien tú clamas. Ese Dios puede hacer cosas impresionantes cuando hombres y mujeres oramos con fe. Oramos con fe. Ahora, seguramente hasta acá tendremos la pregunta y quiero como tratar de resolver eh, eso que es puntualmente algo muy fuerte en este texto. Entonces, si yo estoy experimentando una enfermedad en mi vida, según este texto, es porque yo no estoy teniendo fe. ¿O será que es que estoy experimentando enfermedad porque no he llamado a los ancianos de la iglesia? ¿O será que estoy experimentando esta enfermedad porque es que tengo un pecado? Y creo que eso merece una claridad que ya voy a dar a continuación. Sin embargo, para concretar este tema de la oración en una idea muy sucinta, yo quisiera recordarte, mi hermano y mi hermana, que sea cual sea la situación que tú y yo estemos viviendo, sea de mucha alegría y prosperidad y bendición, o sea situaciones de aflicción, de crisis, o sea enfermedades en nuestra vida, algo que quiere dejar garantizado Santiago para nosotros es que nosotros, a través de Jesús, tenemos acceso a nuestro buen Padre, que tú y yo no estamos huérfanos, que no tenemos que vivir las cosas como si Dios no existiera, como si Dios no nos hubiera adoptado, como la verdad tristemente lo hacemos. Y creo que una de las invitaciones puntuales primero es que a que desarrollemos más esta vida de oración, que accedamos a este regalo de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo, de que sabemos que nuestras oraciones son escuchadas porque ahora hemos sido justificados en Jesús. Ya Él nos perdonó, ahora ya no estamos alejados, ahora nos acercamos. Así te ve Dios cuando estás en Cristo. Tienes acceso a Él. Así que aprovecha eso en los momentos más difíciles de tu vida, pero también reconoce en los momentos más buenos de tu vida que en últimas cada cosa que recibes buena y disfrutas buena de tu vida ha sido gracias a Él. Y una cosa que quiero enfatizar es, mis hermanos, aunque nosotros tenemos acceso a Dios a través del camino que nos ha abierto su Hijo, Él no solamente nos ha dado la posibilidad de llamarlo Padre y ser parte, ser hijos adoptivos suyos, sino que también nos incluyó dentro de una familia. Yo sé que muchos por temor, porque las cosas sucias se lavan en casa, porque yo no quiero que nadie sepa lo que me está pasando, en últimas, esos patrones culturales que hemos aprendido de cerrar la puerta de nuestra vida, nos han cerrado también la posibilidad de experimentar muchas cosas preciosas de parte de Dios, como es experimentar la vida de comunidad. Por eso yo quisiera hacerte un ánimo muy práctico. Si tú eres una persona que solamente se conecta aquí, entra y sale, y no le gusta como tener mucha interacción con los hermanos, este texto es un texto para ti también, para animarte a que te abras al regalo de gracia que Dios te ha dado en la comunidad, de líderes, pero también de hermanos y hermanas que pueden orar por ti, que te pueden acompañar en la fe,
que pueden llamarte a cuentas y cuidar tu corazón para que no se endurezca por el pecado. Así que abre esa puerta para que experimentes también la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, resolvamos nuestro gran problema. ¿Qué hacemos cuando Dios no nos contesta la oración? Cuando los dolores no se van, el cáncer no desaparece, ah, cuando el diagnóstico no cambia por más tratamientos que experimentemos. ¿Qué hacemos cuando hemos orado y hemos caminado todo este sendero y nada ha sucedido? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? Y para contestar eso, voy a tratar de ser breve en esto. Primero, tenemos que contextualizarnos con la carta de Santiago. En Santiago capítulo 1, de entrada se nos dijo que éramos bienaventurados cuando estuviéramos pasando por diferentes pruebas. ¿Sí? Sí, la realidad que está haciendo Santiago aquí no es que oren y ya van a estar libres de todo mal, de todo dolor, de toda prueba. No, si tienes acceso a eso y Dios puede hacer eso, pero nos dice que en este mundo vamos a experimentar diferentes aflicciones y que nos sintamos contentos porque la prueba en Dios tiene propósito de hacernos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Entonces, dentro del marco de Santiago, esto no es solamente como una garantía de que, entonces si oran, tiene que pasar eso. No, porque desde todo el marco nos ha dicho que hay muchos sufrimientos que Dios no está cambiando y en los cuales Dios te está pidiendo de ser paciente y orar y clamar a Él y depender de Él para soportar la prueba. Pedir sabiduría para poder saber cómo vivirla. Pero dentro del marco del Nuevo Testamento, creo que hay más cosas, pero quisiera resumir como 4 que me han parecido muy esenciales para entender este tema de la enfermedad. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué esto está visitando mi vida? Y quisiera que miraras estos 4 puntos porque te voy a pedir al final que puedas revisar tu corazón. Si tú estás pasando por algún tipo de aflicción en tu cuerpo, algún tipo de enfermedad, me gustaría mucho que tú examinaras tu propio corazón y miraras qué quizás Dios está haciendo, porque quisiera traerte luz y esperanza en medio de las situaciones que estás atravesando. Lo primero es que, como nos introduce el texto, hay enfermedades que han venido a causa del pecado. Sí hay cosas en nuestra vida que han sido a razón de abrir puertas a Satanás y literalmente hemos visto la influencia del maligno sobre nuestra vida y hemos caminado senderos que no deberíamos estar caminando. Y hay cosas, y ustedes saben que nosotros somos bautistas y reformados en nuestro curso, pero sí hay cosas que vienen de un origen espiritual, por procesos que necesitan ser tratados en la vida. Sí hay cosas así. Sin embargo, creo que el pecado no solamente se conecta con este tema como espiritual, que a veces muchas veces lo espiritualizamos y muchos pastores dicen, no, Dios sí quiere sanarte, pero Satanás es el que te enferma. Y no es tan simple como eso. No es tan simple. Cuando habla del pecado, mis hermanos, hay cosas pecaminosas muy prácticas, muy cotidianas, muy imperceptibles que han producido enfermedad en nuestra vida. Y créeme que he visto como pastor a muchos que literalmente están siendo afligidos en su cuerpo y experimentan diferentes dolores, calamidades en su cuerpo a razón de pecados como la incredulidad en Dios, el deseo de control, la falta de dominio propio, la falta de cuidado personal y el cuidado del cuerpo. Es decir, hay cosas muy sencillas, que han causado enfermedad y son pecaminosas. Y el Señor nos pide que revisemos nuestro corazón. Porque no, por eso digo que no es tan sencillo como tirarle toda la culpa al diablo, sino que revisemos nuestro corazón y miremos qué quizás está distorsionado en nuestro entendimiento
Y necesitemos pedir perdón y confesar pecados como la gula, pecados como la pereza, pecados como ser trabajólicos, ¿cierto? Pecados como la falta de confianza en Dios que no me permite soltar nada, o la búsqueda de identidad que me pone a hacer un montón de cosas para que todos me reconozcan y me dicen, para, y yo no soy capaz de parar. Si hay muchas cosas pecaminosas que pueden producir una enfermedad en nuestro cuerpo. Lo segundo es que muchas veces la enfermedad en el Nuevo Testamento viene como una expresión del cuidado de Dios. ¿Cómo es eso que Dios nos cuida a través de la enfermedad? Desde el Antiguo Testamento hemos visto cómo las disciplinas de Dios tienen el propósito de preservar el corazón del pueblo. De hecho, si ustedes recuerdan en la segunda carta de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de su aguijón, este hombre ofreció una oración con fe, Pablo mismo ofrece una oración con fe, pero Dios le dice que no le va a escuchar esa oración, que le baste su gracia, porque su poder va a ser más grande, perfecto y glorioso en medio de la debilidad. De hecho, Pablo entiende en esta carta que para que no fuera exaltado por las enormes visiones que estaba teniendo acerca de Dios, le fue enviado un mensajero de Satanás, un aguijón que está en su carne, para, literal, el término griego literalmente es abofetearlo, abofetearlo. Imagínate eso, una enfermedad para el cuidado de nuestro corazón que vino de parte de Dios. Y mira, yo he orado por personas a las cuales el Señor me ha dicho, yo no lo voy a sanar. Estoy como bastante pentecostal en estos días, ¿no? No lo voy a sanar. O personas por las que he orado y el Señor me ha mostrado, mira, yo necesito que esté así. Pero ¿cómo va a ser? Y créeme que a medida que ha pasado el tiempo, más me doy cuenta de que muchas veces el amor de Dios viene en paquetes que no nos gustan, en paquetes que no nos gustan, pero son parte del amor de Dios. Y eso creo que es de las cosas más difíciles de procesar, más difíciles de procesar. Tercero, hay enfermedades que van a venir, como orábamos desde el principio, porque vivimos en un mundo caído. Enfermedades que no vamos a ver ni por qué, ni el por qué, ni el para qué de Dios. Enfermedades que no van a tener sentido, ni van a tener salud, no van a tener sanidad. Enfermedades que literalmente nos van a terminar diciendo, como Hebreos capítulo 11, que se los he citado varias veces, mira, confiaron en Dios y no recibieron lo que les prometió en esta vida. Y que con esa forma de vivir, caminando a pesar de que no estaban siendo beneficiarios de las promesas de Dios en este tiempo, lo que estaban dando cuentas es que había una añoranza por algo más grande, por una ciudad celestial. Y hay enfermedades en nuestra vida que no le encontraremos ni el por qué ni el para qué, como la enfermedad de lepra de Job también. No le encontraremos sentido, pero enfermedades que generaron una añoranza, como leíamos la semana pasada, una añoranza de aquel día en donde toda enfermedad será quitada. Como que nos recuerda que es que este no es nuestro hogar, que es que aquí esto no fue para lo que fuimos diseñados, pero que Dios ha prometido en Cristo hacer nuevas todas las cosas. Entonces hay enfermedades que yo sí he percibido que no tienen sentido, no tienen sanidad, no tienen resolución, pero producen una añoranza del día en que el Señor restaure mi movilidad, mi salud, mi vitalidad. El último, la última razón, creo que hay más y les pido disculpas que no pueda hacer como todo un panorama del sufrimiento, me encantaría, pero simples. Esta última es que a veces hay enfermedades que vienen para que Dios manifieste su gloria. Y ustedes recuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos caminando y encuentran a este ciego. Y ellos le preguntan, maestro, para que este fuera ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor dice, no, ni sus padres ni él, sino que esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Hay enfermedades que vinieron solamente para que a través de la sanidad Dios se vea más grande. Dios se vea más grande.
como quizás muchos de nosotros hemos escuchado. O estaba en un cáncer y el cáncer desapareció. Y eso engrandece el nombre del Señor, no solamente en la persona, en su familia, sino hasta en los médicos que los estaban tratando. Entonces, hay enfermedades que Dios utiliza propositivamente, intencionalmente, para que su nombre se vea más grande. Creo que no es solamente para eso, porque a través de esas enfermedades veo cómo las personas aman más al Señor, confían más, tienen perspectiva de su vida. Hay cosas que pasan espectaculares. No creo que sea un solo propósito. De hecho, muchas veces hay enfermedades que son multipropósito. Hacen de todito a la misma vez, así como solamente Dios puede hacerlo. Pero mis hermanos, es muy difícil para nosotros, digamos, como simplificar la cosa a que, ay, tengo esta enfermedad, entonces es por. Y por eso quería darte esta lista de, mira, el pecado, revisa si Dios está cuidando algo de ti o si Dios te está atrayendo a Él a través de este sufrimiento, te está quebrando para poder atraerte hacia Él mismo, a restaurar su relación contigo. Si las están viniendo por su gloria o si Dios quiere de alguna manera también que esperes y aguardes a ese momento en donde su gloria será revelada, porque recuerda esto, en últimas, si hay algo que cruza todo esto, es la idea de que nosotros no somos el centro de la acción de Dios, que Dios va a utilizar cada cosa de enfermedad en nuestra vida para su gloria y en esa gloria nosotros experimentaremos nuestro bienestar. Así que me gustaría mucho que miraras si estás atravesando diferentes momentos así, que revisaras tu corazón y oraras y le pidieras al Espíritu Santo de Dios, que nos dijo el capítulo 1 de Santiago, que si a alguno le falta sabiduría en medio de la prueba, que se la pida a Él y Él se la va a dar. Ahora, quiero terminar con 4 esperanzas y quiero terminar con una oración. Mis hermanos, una de las cosas que más nos ha de alentar en la vida, sea cual sean las calamidades, los infortunios o las enfermedades que vienen a nosotros, es que revisando estas 4 cosas del pecado, del el cuidado de Dios, el mundo caído, la gloria de Dios, en últimas, nosotros recordamos en esto a nuestro Señor Jesús. Porque si la enfermedad que estamos experimentando viene a causa de nuestro pecado, en Él tenemos una seguridad preciosa de perdón. Si la enfermedad que estamos experimentando es a causa del cuidado de Dios sobre nuestra vida, en última sabemos que a Dios no se le va a ir la mano, porque somos hijos. En Cristo fuimos adoptados. Él nos ama y utilizará todas las cosas para bien. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Es decir, este es un cirujano que no va a meter la mano mucho más allá, sino que va a tratar con delicadeza el corazón, pero va a cauterizar lo que tiene que cauterizar, va a arrancar lo que tiene que arrancar, va a tratar lo que tiene que tratar, pero en Cristo nosotros sabemos que todo lo que Dios hace, así sea doloroso, será para nuestro bien, porque nos ama y nos cuida. Si experimentas enfermedad y no sabes por qué ni el para qué, y en últimas es como la realidad de vivir en un mundo caído, entonces ¿cómo yo vivo con esto? En Cristo recuerdan que Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque así vendrá el consolador. Él dice que envió un consolador, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y no solamente trae consuelo a nuestra alma, sino que intercede, como dice Pablo en la carta de los Romanos en el capítulo 7, intercede por nosotros con gemidos indecibles en medio de la prueba cuando no sabemos qué orar. Es decir, no estamos solos. Gracias a la obra de Jesús, Él ha enviado un consolador que nos acompaña en los momentos de tribulación, así que no estás solo. Y por último, nosotros sabemos que todas las cosas no solamente glorificarán al Señor, sino que gracias a que el Cordero ha vencido, todas las cosas serán restauradas. Así que nosotros, en este mundo o en el venidero, veremos la glorificación, veremos cuerpos gloriosos, gloriosos.
Mis hermanos, yo quisiera terminar orando y te quiero animar a algo como muy práctico de aplicación de este texto. Me gustaría que cogieras una hojita y un papel y un lápiz, porque hay algo que nos dijo este texto y es que no solamente tenemos acceso a Dios, sino comunitariamente tenemos la oportunidad de clamar a Dios. Y quisiera tomar un momento para orar y cerrar esta predicación, orando por algunos de nuestros hermanos que están siendo afligidos en medio de la prueba. Me disculpan si de pronto tengo algunos que no conozco y no tengo en esta lista, pero quisiera recordar a personas que experimentan dolores agudos constantemente, como nuestra hermana Luz Mary Vergara, como doña Cristina Montejo, como Jonathan Agudelo, como Freddy Guerra, como María Eugenia, mi mamá, como Nidia, personas que literalmente, constantemente hay algo que les duele en su cuerpo. Y sé que quizás hay más en esto. Quisiera que oráramos por algunos papás que están en situaciones muy críticas, como el papá de Laura Zavala, como el papá de Diana Zapata, que está también delicado hoy, el día de hoy, por el papá de Lina Vinasco, que están todos en un punto muy crítico de salud. Quisiera que oráramos por personas que batallan con fragilidad, como nuestros hermanos Carmencita y Nepo, como aún quienes recuerdan a Horacio, a personas como Cándido y Mélida también, que en su cuerpo están experimentando fragilidad y debilidad. eh, Personas que operaciones como a un Diana Zapata, como Silvia, y familias extendidas que, por las cuales hemos estado orando. Es decir, nosotros somos una iglesia que está experimentando mucho de esto, mucho de la enfermedad. Y sé que quizás hay muchos casos y me encantaría, y te pediría el favor, que si los tienes ahí, nos los hagas llegar por el WhatsApp de la iglesia. Marilyn nos está ayudando a organizar todo el tiempo de oración para ser más activos en orar unos por otros. Si tú o un familiar tuyo está experimentando algún tipo de quebrantamiento de salud, háznoslo saber, ¿sí? Pero ¿qué tal si tomamos un momento y oramos juntos al Señor? Cierra ahí tus ojos conmigo y quiero pedirte que primero ores por ti mismo. Dile al Señor, dame fe, Señor. Por favor, dame fe. Hazme un hombre y una mujer que cree en ti, que cree en ti. Elimina y erradica de mí la incredulidad de mi corazón. Padre, nosotros queremos cerrar esta predicación con una aplicación muy práctica y es orar por nuestros hermanos. Damos gracias y cantamos alabanzas por todo lo bueno que tú has sido con muchos de nosotros al preservarnos del mal. Nosotros no somos mejores que ninguno, sino que en tu misericordia sabes qué quieres, sabes hasta dónde podemos soportar, sabes qué estás haciendo en nuestra vida y te damos gracias, Señor, por eso. Pero también queremos venir, Señor, no solamente nosotros, si estamos siendo afligidos por algo que quiebra nuestro cuerpo y quiebra nuestro espíritu. Queremos venir a ti, Señor. Padre, por favor, danos, como decía esta misma carta, danos sabiduría, porque hemos visto que no es tan simple entender por qué atravesamos estos sufrimientos. No es tan simple, pero sé que tu espíritu puede traernos discernimiento y darle la claridad que aún al apóstol Pablo le dio. Mira, esto es porque yo quiero que tú me veas en medio del sufrimiento. Y oro, Señor, por quienes están atravesando por enfermedades y quebrantos que llevan años, años clamando a ti. Por favor, Señor, responde. Nosotros sabemos que tú tienes el poder, no hay nada imposible para ti. Tú tienes el poder de levantar,
de sanar, de cambiar cualquier realidad en un instante. Pero si a través de los años no ha sido así, Señor, yo te pido que por favor traigas discernimiento de los propósitos buenos, eternos, misericordiosos que tú estás llevando a cabo a través de esto. Por favor, levanta el ánimo de quienes han estado como caídos, agobiados. Oro también no solo por los que están padeciendo como flagelos en su corazón, en su cuerpo, sino también imposibilidades, Señor. Y tú conoces cada una de las parejas por las cuales hemos estado orando, Señor. Parejas que tienen anhelos por hijos que no han llegado. Yo te pido en el nombre de Jesús también que tú traigas tu sanidad y que nos des este regalo de gracia de ver también nuestra comunidad crecer en más y más bebés. Oro por aquellos, Señor, que están experimentando quebrantos de salud y ya tu espíritu les ha mostrado que necesitan arrepentirse, que necesitan obedecer, que necesitan volverse a ti. Por favor, Señor, aliéntalos y dale la fuerza que no han tenido para poder hacer los quiebres y tomar las decisiones difíciles de su vida. Pero en especial, Señor, yo te pido que tú nos des esperanza, sea cual sea nuestra condición. Yo te quiero pedir que tú hagas del Redil de Belén una comunidad donde veamos sanidades y milagros tuyos, porque te creemos a ti, no porque tengamos como dones especiales, sino porque somos hombres y mujeres que te creemos a ti. Pero también una comunidad donde caminamos con dolor y sufrimiento, pero como estos hombres y mujeres en Hebreos, con ánimo, con esperanza, con gozo, con el corazón como henchido de saber que si aún no recibiéramos nada, nada, Señor, de lo que sabemos que tú puedes hacer en nuestra vida, con Jesucristo, no solamente nos sobra, sino que nos basta. Ya tú nos has mostrado cuánto nos amas. Yo te pido que en esta comunidad, en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, Jesús sea suficiente, aun si los anhelos de nuestro corazón nunca llegaran a resolverse. Que podamos experimentar la plenitud de Dios. Que nuestra alma está satisfecha contigo, como si fuera de un suculento banquete. Haznos atesorar a Jesús, Señor, sea cual sea el camino que tú nos debes andar, sea el de la sanidad, que podamos atesorar a Jesús siendo sanos, o sea el del quebrantamiento, que podamos atesorar a Jesús siendo quebrantados, pero que tú seas nuestro mayor tesoro. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.